Buenas noches, comunidad. Bienvenidos a una nueva entrega de Relatos de la Noche. En este octubre donde las sombras se alargan y el mundo de los vivos y los muertos se toca, como si el velo entre ambos se adelgazara. Estamos en el mes de Día de los Muertos, cuando las velas parpadean en los altares y las cosas que no vemos parecen susurrar desde la penumbra. Hay que andar con ojo, porque un descuido, un juego que parece de niños, puede abrir puertas que no cierran fácil. Si este tema te pone los nervios de punta, si alguna vez sentiste un frío que no explica el viento, esta es tu última chance de apagar esto. Pero si decides quedarte, agárrate, porque lo que viene no es para cualquiera, con el corazón en la mano. Empecemos con los relatos de esta noche. Relato 1. El espejo que me miraba cuando mi tía se fue de este mundo. Me tocó ayudar a limpiar su casa en un pueblo olvidado de Dios, allá en el estado de Hidalgo. Mi tía no era de las que te abrazan o te cuentan chistes. Era prima lejana de mi mamá, sin hermanos, una mujer callada, de mirada pesada, como si cargara secretos que no compartía con nadie. Vivía sola en una casita de adobe. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y siempre me pregunté qué la mantenía tan encerrada en sí misma. La visitábamos de vez en cuando, en su cumpleaños o en Navidad, pero siempre me dio la impresión de que no quería vernos mucho. La casa estaba casi vacía cuando llegamos a limpiarla. Sus cosas eran pocas, pero ordenadas como si fueran de museo: muebles de madera tallada, frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano, fotos viejas de gente que nadie reconocía. Me puse a revisar un tocador antiguo, de esos que crujen cuando abres los cajones. Uno de ellos sonó raro, como hueco. Lo levanté con cuidado y encontré un compartimiento escondido. Dentro, envuelto en un trapo de terciopelo rojo y atado con una cinta de cuero gastada, había algo que me heló la sangre: mi nombre completo, grabado con letras torcidas en la cinta. ¿Por qué mi nombre no era su sobrino favorito? Ni siquiera hablábamos mucho. Me quedé mirándolo, con el corazón latiéndome en los oídos. No dije nada a nadie. Me lo llevé a casa, escondido en mi mochila, con una mezcla de curiosidad y culpa. Esa noche, solo en mi cuarto, desaté la cinta con manos temblorosas. Quité el trapo y vi un espejo pequeño, de esos que las señoras traen para retocarse el maquillaje, con un marco dorado cubierto de ramas talladas que parecían moverse bajo la luz. Era hermoso, pero algo en él me puso los pelos de punta. Me miré, y por un instante, mi reflejo no estaba ahí. El vidrio parecía nublado, como si alguien lo hubiera empañado desde dentro. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación, la luz tenue del cuarto, o el cansancio. Lo dejé en el buró y apagué la lámpara. Pero en la madrugada, un ruido me arrancó del sueño: un golpecito, como si alguien tocara un vidrio con la uña. Venía del baño. Encendí la luz. Revisé. Nada. La ventana cerrada. El espejo del baño limpio. Volví a la cama, pero no pegué el ojo. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que me veía en el espejo del baño, con la luz apagada o la puerta entreabierta, mi reflejo parecía retrasarse un segundo. Movía la mano, y él la movía después, como si no fuera yo, sino alguien imitando mis gestos. Intenté grabarlo con el celular, pero no me atreví a ver el video. Luego vinieron las noches. Despertaba con una voz de mujer, baja, quejándose desde el baño, como si llorara por algo que no podía decir. Pero al abrir los ojos, el sonido se desvanecía, como si solo existiera en el borde del sueño. Una mañana, no aguanté más y le conté a mi mamá. Ella no se rió, no me llamó loco. Me miró con una seriedad que no le conocía y dijo: tráelo, pero no lo mires, cúbrelo bien. Fui por el espejo, con el corazón en la garganta. Ella lo tomó, lo envolvió en el trapo rojo, ató la cinta de cuero y me pidió que la acompañara. Regresamos a la casa de mi tía.
La puerta aún tenía el listón negro del velorio, moviéndose con el viento como si tuviera vida. Cruzamos el patio, donde el sol quemaba la tierra seca, hasta una higuera enorme que parecía vigilar la casa. Con una pala vieja, mi mamá cavó un hoyo profundo, puso el espejo dentro y lo cubrió con tierra. Encima colocó una piedra grande y murmuró: «Esto es de tu tía. No sé qué era, pero no es para nosotros. Que se quede aquí, con ella». No pregunté nada. El camino de regreso fue puro silencio, pero esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Aún así, cada noche, antes de cerrar los ojos, pienso en ese espejo, y si no lo enterramos lo bastante profundo, la casa sigue sin venderse, sola, con las ventanas como ojos cerrados. A veces sueño con un crujido bajo la tierra, como si algo quisiera salir. Mi mamá siempre dice que hay cosas que no deben tocarse, aunque no creas en ellas, porque algunas personas, como mi tía, se meten con asuntos oscuros que terminan atrapando a los demás. Relato 2. Los lamentos de la casa, al final del camino. Mi abuelo me lo contó una tarde en su sala, con una taza de café que se le enfriaba en la mano y el rumor del mar colándose por la ventana. De joven vivió en un pueblo costero, de esos donde las casas están separadas por caminos de tierra. El aire huele a sal y gasolina de los botes pesqueros, y todos saben algo de todos, pero nadie se mete en lo ajeno. No diré el nombre del pueblo, no porque sea secreto, sino porque no hace falta. Lo que pasó ahí no necesita un mapa para ponerte los nervios de punta. En ese pueblo vivía un hombre que no quería a nadie cerca de su casita, al final de un camino que moría en la playa. Llegó un día con su mujer. Nadie sabía de dónde. La casa era pobre, de madera vieja y lámina oxidada, pero tenía algo que te hacía apurar el paso al pasar por ahí. No era una casa que te invitara a sentarte en el porche, decía mi abuelo. Era de las que te pedían que te largaras rápido. A la mujer casi no se le veía. Al principio salía, vestida de negro, como en luto eterno, a mirar el mar desde el patio. Se quedaba quieta, con la mirada perdida, y luego se metía. Con el tiempo, dejó de salir. Alguien dijo que la habían visto en una silla vieja, bajo una sombra improvisada con láminas. Parecía enferma, con la piel pegada a los huesos, como si la vida se le escapara. Su esposo la cubría del sol, a veces con telas en la cara y las manos, como si quisiera esconderla. Todos en el pueblo sabían que estaba muriéndose, pero nadie se atrevía a meterse. Cada quien con lo suyo, decían los viejos, aunque en el fondo, lo que había era miedo. Una noche de calor pesado, cuando el aire no se movía, empezaron los lamentos. No eran gritos de pleito, con insultos o portazos. Eran quejidos largos, de una mujer en dolor, que cortaban el silencio como un cuchillo. Mi abuelo y otros muchachos estaban en la playa, fumando y contando cuentos, cuando el sonido llegó desde la casa, amplificado por el mar. Nadie dijo nada, pero todos se miraron. Esa noche, volvieron al pueblo por el camino largo, evitando pasar por ahí. Los lamentos se volvieron parte del pueblo. A veces pasaban días, semanas, pero siempre regresaban. En la madrugada, cuando todo estaba quieto, un vecino juraba que oía una voz diciendo ya, por favor, como si pidiera que algo terminara. Otro decía que no, que era solo un ay arrastrado. Nadie se ponía de acuerdo, pero todos evitaban la casa. Los chismes crecieron que el hombre no la dejaba salir, que no la llevaba al doctor porque temía quedarse sin la poca ayuda que recibían. Otros decían que era el viento jugando con las láminas, pero en un pueblo como ese, donde la vida es dura, la regla era clara: si no es tu casa, no te metas. Todo cambió un día en el mercado. El hombre, que nunca hablaba con nadie, se tambaleó de pronto, murmuró algo que no se entendió y cayó al suelo. Lo llevaron a la sombra. Una señora le echó agua en la frente.
Otro intentó abrirle la boca con una cuchara, pensando que era un ataque. «Hay que avisarle a su esposa», dijo una chismosa, con los ojos brillando de curiosidad. Mi abuelo, joven y sin pensarlo mucho, fue con ella y otro vecino. Caminaron rápido por el camino de tierra, con el sol quemándoles la nuca. Tocaron la puerta de lámina. «¡Buenas!», gritó la señora. «Oiga». Su esposo se desmayó. Silencio. Empujaron la puerta y entraron. El patio olía a humedad y tierra encerrada. Bajo un tejado de láminas estaba la silla, con la mujer cubierta de pies a cabeza con una manta. «Señora», dijo mi abuelo, dando un paso. Nada. La chismosa, con dedos temblorosos, jaló la manta. Las manos aparecieron primero, secas como ramas, con la piel pegada al hueso, como si no hubiera carne debajo. Luego la cara, con un trapo adherido a la boca, como si se hubiera fundido con ella. No olía a muerto reciente, sino a polvo viejo, a casa cerrada por años. Era un cuerpo momificado. Salieron despacio, como si temieran despertar algo. En el mercado, el hombre ya había reaccionado, pero estaba pálido, ido. Lo subieron a la camioneta de un compadre que llevaba gente a la capital. No era ambulancia, pero servía. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Eso dijeron después. La casa quedó sola, pero los lamentos no pararon. Mi abuelo los oyó, claros como el agua, igual que antes quejidos sin palabras, desde una casa donde no había nadie. Algunos decían que era un gato, otros que el viento. Pero el compadre de mi abuelo, hombre de carácter, se hartó. Una noche, con 2 amigos y unas cervezas de más, forzaron la puerta. Encontraron símbolos en el piso, en las paredes, dibujados con sal y sangre seca, figuras de ángeles y demonios, como un altar olvidado. La iglesia fue al día siguiente. El padre rezó, roció agua bendita, puso una veladora. Pero esa noche, los lamentos volvieron, más fuertes, como si se burlaran. Llenaron el pueblo, desde las casas cercanas hasta las calles más lejanas. Meses después, alguien del municipio puso un candado nuevo y cintas amarillas, como si fuera escena de crimen. Nadie supo por qué, pero todos lo agradecieron. Mi abuelo no era de creer en fantasmas, pero sí en lo que veía. Años después, supo que el hombre habló, quizás en el hospital, quizás en el camino. Dijo que no era su esposa, lo había raptado de otro pueblo, donde tenía familia. Lo obligó a seguir un ritual para que ella volviera después de morir. Debía cuidar su cuerpo 7 años, sin que nadie lo tocara, pero no lo soportó. Su cuerpo colapsó. Los lamentos, decía, eran de ella, exigiendo terminar lo que empezó. La casa sigue cerrada, pero en noches sin luna, los viejos del pueblo juran que aún se oye un quejido, como si algo atrapado buscara salir. Relato 3. Pinky Pinky y el accidente. Esta historia me llegó por correo, de alguien que prefiere quedarse en el anonimato. Ocurrió hace años, cuando tenía 10 años, y su hermano Víctor, 12. Eran monaguillos en la iglesia de su pueblo, un lugar donde la fe y la superstición se mezclan como el humo de las veladoras. Sus abuelos eran los pilares del templo, el abuelo sacristán, la abuela encargada de preparar las misas. Faltaban 2 días para la fiesta patronal, cuando el pueblo se llenaba de vida con juegos mecánicos, puestos de elotes asados, tamales y brincolines que hacían gritar a los niños. Ese día, la abuela pidió al narrador que llevara unas cosas al templo. Al cruzar el atrio, vio a su hermano y otros chamacos jugando en un tapanco, riendo y susurrando como si guardaran un secreto. «¿Qué hacen?», preguntó. «Jugamos Pinky Pinky», dijo uno. Era como Charlie Charlie, pero con una moneda águila era así. Sello no. El narrador pidió jugar. Su hermano se opuso. «Eres muy miedoso»,
Luego vas a andar llorando. Pero otro niño, con una sonrisa burlona, dijo: déjalo. Si se asusta. Él se lo buscó. Le hicieron espacio. Para empezar, había que preguntar: Pinky Pinky, ¿puedo entrar a tu juego y tirar la moneda? La moneda cayó en Águila. Todos se miraron, con los ojos bien abiertos. Nadie entra a la primera, murmuró un niño. Siguieron jugando, riendo, hasta que el narrador, sin saber por qué, hizo una pregunta que cambiaría todo. Pinky Pinky, ¿voy a tener un accidente pronto? La moneda cayó en Águila, en un brincolín, Sello, en un juego mecánico. Águila, con el corazón en la garganta, preguntó: ¿me voy a morir? Sello: será tan grave que tendré que ir al hospital. Águila. El silencio cayó como plomo. Nadie se movió. Decidieron cerrar el juego, pidiendo permiso para salir. Pinky Pinky, ¿puedo dejar tu juego? Todos salieron a la primera, menos el narrador. Preguntó una vez, 2, 5, y siempre caía Sello. No, no, no. El miedo les subió por la espalda. Asustados, decidieron enterrar la moneda en el atrio, bajo la sombra de la cruz, pensando que la tierra bendita los protegería. Cada quien se fue a su casa, con el corazón latiendo rápido, prometiendo no hablar del tema. Los días pasaron, y la fiesta llegó. El pueblo era un carnaval de luces, música y risas. El narrador y su hermano corrieron al canguro, un juego mecánico que giraba y brincaba como loco, con una música que retumbaba en el pecho. Se subieron, se pusieron las cadenas de seguridad, y el juego arrancó. Todo iba bien, las luces girando, los gritos de emoción. Pero de pronto, el operador perdió el control. La palanca se soltó. El juego giró más rápido, como poseído. Las cadenas se rompieron con un chasquido. El narrador oyó a su hermano gritar: «¡Agárrate fuerte!». Él se aferró al asiento, cerró los ojos y sintió un golpe que lo arrancó del mundo. No fue como caer, fue como flotar en un vacío negro, frío, donde el tiempo no existía. Entonces vinieron las risas. Primero una, baja, burlona, luego muchas, como un coro de sombras riéndose de él. En la oscuridad, vio una figura alta, con cuerpo humano pero cabeza de chivo, sin ojos, solo 2 huecos negros que parecían mirarlo. La boca, torcida en una sonrisa, se movía como si hablara sin voz. No supo si era un sueño, un delirio o algo real, pero lo recuerda con una claridad que lo hace temblar. Despertó en el suelo, con sangre en la boca y una herida abierta en la pierna, tan profunda que podía ver el hueso. Lo llevaron al hospital en la camioneta del hijo del dueño del juego. En el camino, aún oía las risas, como si lo siguieran. Mientras lo cosían en el hospital, el dolor lo mantenía despierto, pero las risas no se iban. Años después, su hermano le confesó algo que lo heló esa noche. Él también vio esa figura, con la misma cabeza de chivo y los mismos huecos negros. Nunca se lo había contado. Hace 2 meses, alguien que durmió en el cuarto del narrador tuvo parálisis del sueño. No podía moverse ni hablar, pero al girar la cabeza, vio una sombra negra junto a la cama, sin rostro, solo una silueta que lo observaba. Aunque enterraron la moneda en tierra bendita, el narrador cree que el portal que abrieron de niños sigue abierto, y que algo, o alguien, aún los vigila desde las sombras. Gracias por escuchar. Comunidad, si alguna vez vivieron algo que no explican, déjenlo en los comentarios, aunque sea solo un pedacito de su historia. No toquen lo que no deben, porque hay cosas que no se van aunque las entierres. Nos vemos en la próxima, pero cuidado al apagar la luz esta noche.